How many of 6. you are there? 6 so far? 6 so far. Okay. Yes. I can see 6. 6. All right, so now we're recording now, streaming to YouTube. Outstanding. Okay. My camera is giving me trouble ever since I dropped it. Then I hold it together with Play-Doh. I know. You need duct tape. Duct tape, that's right. You told me once in like duct tape. You know, you don't need to be an engineer, just give me duct tape. Let me see what we got here. Share screen. 1 second. And boom, here we are. So if you remember, these 2 kids were trying to make lemonade. They were trying. Yes. Maybe not quite succeeding, but they were trying to make lemonade. What is so difficult about making lemonade is lemon juice, water, sugar, stir. Lemon juice, water, sugar to taste, then stir till it's completely dissolved, and voila, you got your lemonade. However, Chuck, something incidentally that is kind of a cultural thing that at first is hard for us to get our heads around is the fact that what you call lemonade is not what we call lemonade, because we normally mistranslate lemons as limones or limones as lemons, but it's not quite the same species. They're related, and you know them very well because you've lived both there and here, so you know what I'm talking about. Lemons versus limes. The difference between lemonade and limeade, which is not quite that popular in the States as lemonade. However, it really, you know, I failed to describe exactly what the difference is between the 2. I would say the lemons are more aromatic, for example. So they got a certain hint of something flowery that the lime doesn't have. But I don't know, what is your appreciation of the difference between lemons and limes? Well, I think if I had to really think about it, I would think maybe the lemons, the yellow lemons, were slightly more acidic, but they seem to be more popular, definitely more popular here in the United States. And then limes are more popular in South America, but it's just a different flavor. It's a different citrus fruit, you know, like oranges and grapefruits, but it's just a different variety of the same citrus family. The lemonade is a popular thing for kids here. I know, but for whatever reason, I sometimes believe that people have a perception of lemons versus limes being something like apples and oranges. Cannot compare the 2 sometimes. But well, it's just, you know, it's just a little different. You do grow lemons in the coffee fields up there. For some reason, I don't understand quite. Limes, los que conocemos como limones, and lemons. Very different, even in the way they look. Okay. It says here, while the 2 citrus fruits might seem similar at first, there are some pretty big differences between lemons and limes. Hay diferencias notorias. Okay. Taste, el sabor. When it comes to cooking, you might think that lemons and limes are interchangeable. Cuando se trata de cocinar, ustedes creerían que los limones y las limas, o los limones de allá y los limones de acá, son intercambiables. But in most cases, pero en la mayoría de los casos, they aren't, no son. Imagine a margarita made with lemons. Imagínense una margarita hecha con limones amarillos. Not the same thing. Not at all. Not the same margarita. Because they contain more citric acid, what Chuck was saying. So las
los que llamamos limones acá, los verdes redonditos pequeños, son más ácidos. Ok, son más ácidos, más refrescantes. Ok. Yeah, so that's the delicious thing about limes, because they contain more citric acids. Oh, wait a second. Really? I didn't know that. Look, because they contain more citric acid, lemons. Okay, Yeah, I got it all wrong. lemons have Lo more tenía, acid. Yeah. lo tenía todo al revés en la cabeza mía. Los limones amarillos son los que son más ácidos, tienen más ácido cítrico, los amarillos, Sí. los americanos. More citric acid. Lemons typically have a more sour flavor. Yeah. Really? So why That's is key lime pie Limes not, taste better. Limes taste better. not lemon pie? You can get a lemon pie if you try hard. The key limes are much more popular. Anyway, but they're, What is key lime? What is oh, key lime? okay. Key limes are Chuck. Florida. Key lime Limes made in Florida. son unos limones que crecen en la parte de abajo de la Florida y que son, they're little, right? They're small. Yes, yes. And Son unos they're limoncitos they're pequeñitos. sweeter. They're sweeter too. Sweeter. More sweeter. Okay, okay. Pero miren, yeah, what I said, lemons are also more floral. Los limones amarillos son también más florales. And their rind, el rind is, deseas, de la cáscara, and the rind is easier to peel and zest. Zest es rayar la piel de el limón. Son más fáciles de zest, que es rayar la piel del limón para diferentes preparaciones deliciosísimas. Getting hungry. Y ya comí. While limes have a more sweet and balanced flavor. ¿Sí? Que los limones tienen un sabor más dulce y balanceado. They're sometimes less pungent. Really? You think so? Yeah. I don't know why I don't see the same. I mean, What is pungent? Wrong. Pungent. How do you describe pungent, Chuck? What is pungent? How do you say it in Spanish? Agrar. That's Agrio. acidy or just Acid. Sour. It's sour. sour. That's it. Sour. That's the right word. Okay. They're sometimes less pungent. Okay. That's why you see lemons or key limes used in many fragrant and flavorful citrus dishes. If you aren't sure which fruit to use in a citrus recipe, si no estás seguro de cuál fruta cítrica utilizar en una receta, take note of where the dish is from. Tengan en cuenta de dónde viene el plato. Limes work well for tropical menu items. Los limones verdes redondos funcionan mejor con los platos tropicales, obviamente. Esa combinación de limón verde con cilantro es una belleza, ¿no? And cocktails. Cilantro and limes is just a precious thing. Wow. Marriage made in heaven. Right? Es un matrimonio, es un casado hecho en el cielo, lo que es limón verde con cilantro, es una belleza. A mí también me encanta el limón. I love also limes with cumin, comino con limón verde. O sea, pues esa combinación en ensalada, por ejemplo, en un guacamole. To die for, matadora. Okay. And cocktails like margaritas, whereas lemons are more suitable for European-inspired cuisine, mientras que los limones amarillos van mejor con platos inspirados por la tradición de cocina europea. Okay, un poco de cultura general. Pero esto viene de lo que estábamos leyendo de Wimpy Kid,
que no sabía cómo hacer lemonade. ¿Ok? Y si recuerdan algunas expresiones, por ejemplo, de esta última página, pitcher, que tiene una T ahí, pero que no se lee esa T. ¿Recuerdan? Esa T es un vestigio del pasado. Something that is inherited and is present in current English. And as a matter of fact, some people that study language, linguists, gente que estudia la lengua, los lingüistas, algunos dicen que deberíamos de despachar esto para otro lado. They shouldn't exist. But to be sure, this was necessary at some point in the history of English. Esto era necesario en algún punto de la historia del inglés, porque de lo contrario no se sabía si esto se pronunciaba o se pronunciaba sh. Because many words from French are written with CH, but are actually pronounced like an SH. Sh. Entonces, para hacer claridad, se ponía esta T allí para saber que la gente supiera que era fuerte. ¿Ok? Entonces, esa T sirve para saber que se pronuncia ch, como en choza, chucha, chacha, checho. ¿Ok? O sea que no me vayan a pronunciar esa T, no digan picture, no. Don't be tacky. Don't say picture. Just picture. Yeah, what is a pitcher? Chuck, what's a pitcher? It's a jug that has a handle. A jug with a handle. So you can pour it. Una jarra con oreja, con agarradera. Is a pitcher to pour. Okay. Coincidentally, he's also the guy that throws the ball at a baseball game. True. On the high side, es como uno errar de más. ¿Sí? On the high side es hacerlo alto, o sea, errar más hacia más que hacia menos. Just to be safe, para estar seguros. And then we have this. So we just eyeballed it. And Chuck, you say this in Spanish, calculate, a ojo. Calcular a ojo. Just Okay. eyeball it. I mean, like, it's natural. We eyeball a lot of things. The first time that you get a new brand of coffee, if you get the coffee that is, already ground, and maybe the instant coffee variety, my wife loves instant coffee. Mi esposa adora el café instantáneo. My wife loves instant coffee. She doesn't normally like real coffee. She loves instant coffee. A ella le encanta el café instantáneo. She doesn't like the coffee too. I know, she doesn't like coffee. She likes instant coffee. Now, so when I prepare the coffee, or when I used to prepare the coffee back in the day, cuando solía preparar el café para ella, yo cogía la cucharita and I threw what I thought was enough. And I started to gradually change and, calculate until she was happy with the coffee. But now I consider myself an expert and I just eyeball it. I just go like this with the whole jar and I go like this. Pero ya no le gustan las cafeteras. Nada. And I eyeball it y yo digo, sí, that's it. Ahí está bien. And I always, only maybe like once a year, I get it wrong. And she's like, oh, too strong. But yeah, I always go like, and I look, and that's how I eyeball it. Y así le calculo a ojo. ¿Sí? Yo imagino que muchos de ustedes le hacen a ojo, ¿cierto? Por ejemplo, los que hacen arroz. Ustedes saben que es 2 por 1, ¿cierto? Sí. 2 por 1. 2 de agua, 1 de arroz. Do you know how to make rice, Chuck? Not as well as my wife, but I have an idea. It's very easy. It's very easy. 2, 1. Yeah. 2 of water, and in the same proportion, 1 of rice.
You're Okay. eyeballing it again. Yes. But I eyeball it because One day water it's for 2 days tedious. It's white. tedious. It's tedious because you have to, get the rice and then you just like perfect that portion, right? And then you wash it and then you have to fill the cup again, the same cup with 2 of water. So that's boring. I just go like this with the water. I let it run under the tap and I just eyeball it. A ojo. Ahí está bien. And then the same with the rice. Everything. I eyeball everything because I'm lazy. Good cooks do that. Very lazy. Good to go. Estamos listos. Estamos al pelo. We're good to go. Chat, we're good to go. Estamos al pelo. Estamos al peluche. Okay? So next time Gloria asks you, Chuck, are you ready? Say, ya, estamos al peluche. Estamos al peluche. Estamos al peluche. Okay. And you know what? The funny thing is that Chuck does it. Okay? When I was Chuck's teacher, cuando yo era el profesor de Chuck, yo le recomendaba cosas y él siempre las hacía. This a lot. Pie la letra. Y cuando yo iba a la casa de Chuck, when I would go to visit back when they lived here, Gloria would tell me, why do you teach Chuck all those things? You shouldn't. He's a gringo, don't teach him that. He's not supposed to know that. But it's good to be in the street Spanish. Yeah, al peluche. Sí. We got it all wrong. We got it all wrong. ¿Cómo dicen eso en español? We got it all wrong. Como que la embarramos, como que todo lo hicimos al revés. Parce, No entendieron. Estábamos más perdidos que embolatados. We Que got le it all digo el wrong. limbo. Me perdí, sí. Era perdidos. No teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo. We got it all wrong. All right. And then that said, first of all, green lemons. No, esos son limes. Get rid of those. ¿Qué es eso de get rid of those en español? Deshacerse. Boten eso. Boten eso. Get rid of those. Cut the lemons in half. ¿Qué es in half? ¿Cómo dicen en español in half? La mitad. Por la mitad. Por la mitad. In English, in half. Squeeze. Say that in Spanish. Exprimió. Échelos. Exprima. ¿Cómo pínchelos? Squeeze. Como luego que la Exprímalos. pasta de dientes, el squeeze. También. Apriételos. ¿Sí? Would have been nice to know. Would have been nice to know. Hubiera sido bueno saberlo. Hubiera sido bueno saberlo hace 2 horas. Sí. You know? Exactly. Too scared to cut the lemons. ¿Qué significa eso de too scared to cut? ¿Cómo dirían eso en español? Too scared to cut. Tonto mierda. Too scared to cut. En Están español. que asustados para cortarlos o que no entiendo. No los podía cortar del miedo. Del miedo. O sea, el miedo le impedía hacerlo. Y ahí es cuando vamos a esa proporción de too scared. Quiere decir que el miedo ya sobrepasa los límites y no te deja actuar en este caso para cortarlos. Pero en español diríamos, la relación sería diferente. La relación sería, no los podía cortar, es lo que importa. No los podía cortar. ¿Por qué? Del miedo. No podía correr de lo gordo. Pero en inglés habría al revés, perdón. Too fat to run. Too scared to cut. Yeah? Too expensive to buy. O sea, no los podía comprar por lo caros.
Okay. And make his eyes water. ¿Qué es eso de eyes water? ¿Qué es eso? Encharcaron los ojos. Lo ponía a llorar. Poner a llorar, o sea, que lo ponga a llorar a uno es to make your eyes water. Cuando estamos hablando, pues, de que no es nada, pues, de los sentimientos, nada, pues, que tenga que ver con sentimientos. Simplemente en este caso, una reacción química, ¿sí? O sea, nada más el hecho de que le caiga a uno ácido cítrico en el ojo Me es pone a lagrimear. terrible, ¿cierto? He wasn't budging. He wasn't budging in Spanish. I don't remember budging. Estaba ranchado. ¿Ustedes saben qué es eso? Estaba ranchado. Sí. Que no se movía, no cambiaba de opinión, no. Se quedó Hágale ahí, pues, ahí, córtelas. ahí. No. O sea, ya negado totalmente. Ranchado, decimos en mi versión del español. Estaba ranchado, que no. O estaba cerrado en que no. Wouldn't help out, no iba a ayudar. Dug around. Como escarbar alrededor, como buscar Esculcar, en, buscar, ocultarse. rebuscar, rebujar o reblujar. ¿Sí? All right. And now we're back to reading. Mr. Cherry, you do us the honor of opening up this reading session with your oh so lovely and melodious, actually. Accent. Please. Thank you. Once Riley calmed down, we started cutting the lemons, which was a lot harder than I thought it would be. When I sliced into the first lemon, I got a shot of juice right in my eye. Ah! It stung like crazy, and I could barely see. Riley took the snorkel out of his mouth and started in on the whole "I told you so" stuff, but I didn't want to hear it. All right, let's go back up and let's listen to Johan, the Johan. Okay. Johan here. Yeah. Sorry, I was doing something. But okay, once Rolly calmed down, we started cutting the lemons, which was a lot harder than I thought it would be. When I slid into the first lemon, I got a shot of juice right in my eye. Scream. It stung like crazy, and I could barely see. Rolly took the snorkel out of his mouth and started in the whole "I told you so" stuff. But I didn't want to hear it. Okay, so in Spanish, una vez Rowley se calmó, ¿sí? Y presten atención a algo interesante. Esta L, hay gringos que la pronuncian, Chuck, can you pronounce that word again? This one? Calmed. Do you think you pronounce the L or you don't pronounce the L? Calmed. A little bit. Calmed. Yeah, because you realize that some people don't pronounce that L at all. Yes, I realized that. Yeah. Yeah, algunas personas no pronuncian esa L, otros sí. Ok, para que lo tengan en cuenta. Generalmente L con M no se pronuncia la M. For example, salmon. Salmon, type of fish, salmón, no se lee la L. Salmon. Okay? Yeah, I think you're right. Calmed. But some people pronounce it a little bit, like Chuck said. Hay gente que la pronuncia un poco. ¿Sí? Pero es muy común no escucharla. Calm. But never in Calm San. down. Yeah. Cuando se calmó, cuando ya estaba pues como calmado, calm down. Recuerden que los verbos los verbos frasales en inglés son de mucho uso. Calm versus calm down, same thing. In fact, calm down es como
bajar el ánimo, o sea que es algo redundante. Calming down is kind of redundant, but that's common in English. We started cutting the lemons. Comenzamos a cortar los limones, lo cual fue mucho más complicado de lo que habíamos pensado que iba a ser. Lo cual, which was, para que vean cómo hace uno esto, coma, y ya caracteriza lo que dijo anteriormente, lo cual, todo eso que hicimos de cortar los limones, lo cual fue mucho más duro, difícil, lidioso de lo que habíamos pensado que iba a ser. When I sliced into the first lemon sería cuando partí. Slice es cortar Rebanada. con un cuchillo, de hacer una rebanada, pero podríamos decir aquí, en términos generales, slice es lo mismo que cortar, same as cut. You can say when I cut into the first lemon or when I sliced into the first lemon. Normally when you think of slice, estás pensando en este movimiento con el cuchillo, right? Lo cual puede ser en efecto cortar. Entonces tú podrías decir que tú cortas un salchichón en la mitad o you just slice into a salchichón. Got it? So when I sliced into the first lemon es cuando partí el primer limón, me cayó un chorro de jugo en el ojo derecho. Ah, no, perdón. Justo en el ojo. No, just Right in my eye, not in my right eye. Me cayó o me saltó un chorro de jugo justo en el ojo. Justo. It stung like crazy es ardía como un berraco. Ardía como un berraco. Stung es el verbo arder, which you maybe Chuck also knows as to burn, to be set on fire. But arder is also the stinging sensation. So it's a verb that works with two meanings in Spanish. Arder es estar en llamas, to be on fire, y arder is also to feel like it's burning. That burning sensation is sting is the verb. Stung is the past. It stung like crazy, ardía como un berraco. And I could barely see, no podía, y casi que no podía ver, could barely es casi no podía ver. Difícilmente Barely veía. see. Sí, difícilmente veía, sí mucho veía borroso. Rowley took the snorkel out of his mouth. Se sacó el snorkel de la boca. El snorkel es este tubo, ¿cierto? Sacó el snorkel de la boca and started in with, y comenzó. Why started in? Why started in and not just started? Because it's English. And started in y comenzó con el típico, yo en lugar de poner the whole, le pondría, y comenzó con el típico, te lo dije. ¿Sí? Comenzó con el típico, te lo dije, con la cantaletica. The whole stuff, the whole, I told you so stuff, que es te lo dije. But I didn't want to hear it, pero no tenía ganas de pararle bolas, no tenía ganas de, ni lo determiné. I didn't want to hear it. Yeah, no lo determiné, I didn't want to hear it. You can also use this in the present. No. No me interesa. I don't want to hear it. I don't want to hear any of it. No quiero escuchar nada al respecto, nada. No me hables. And any questions? Preguntas? No questions. Okay, let's go on. No está claro. Mr. Chuck Cherry, it's your turn, my friend. It's your turn. He left us. Okay. After I got my vision back, we squeezed all of our lemons into the water and set up our stand on the sidewalk. Nice stand. I love it. Lemonade. A few people stopped by, but it was just to A few people stopped by, but it was just to criticize everything we were doing. One lady told us we needed to stir the lemonade to mix the sugar in better. But even after that,
she wouldn't make a purchase. Oh, yeah. Another guy who tasted our lemonade complained that it was too sweet. Oh, Too sweet. there's always someone, and there's always something, right? Everybody's a critic, yeah. So let's listen to, let me see who's in here. Just give me 1 second. This is to Bernardo, please. Okay. After I got my vision back, we squeezed all of our lemons into the water and set out our stand in the sidewalk. On the sidewalk. Okay. A few people stopped by, but it was just to criticize everything we were doing. One lady told us we needed to stir the lemonade to mix the sugar in better. But even after we did that, she wouldn't make a push. A what? A push. Purchase. Purchase, yeah. Another guy who tasted our lemonade complained that it was too sweet. Okay, so going back. Después de que recuperé, después de recuperar la visión, to get back es recuperar. Yeah, get back to normal. Like post-pandemic, never again, right? Chuck, do you know how much the dollar is right now in Colombia? A lot. I noticed that. What is? I don't know what it is. It was Almost 5 freaking thousand. Good. Let's Almost buy. 5,000. Good. I mean, bad for you. I'm sorry. Good for me. Yes, good for you. Good for you, Chuck. Good for you, Chuck. Okay. I'm After sorry, I got my vision sorry. back. I am so sorry about that. I'm gonna cry. Oh yeah, sure. Like yeah. You're kidding me. I'm shedding a tear. After I got my vision back, después de que recuperé la vista, ¿sí? La vista, vision, we squeezed all our lemons into the water, exprimimos todos los limones en el agua. Yeah? Pay attention to the preposition into, que es mucho más concreta en inglés, queriendo decir adentro del agua. ¿Sí? And setup es cualquier tipo de labor que conlleve a instalar, dejar listo para utilizar, organizar algo, conectar, ensamblar, Wow. ¿sí? Alistar, mejor dicho, en términos generales es alistar, setup. Por ejemplo, cuando you do the table setup, tú alistas la mesa para que la gente se pueda sentar a comer. ¿Sí? Mm-hmm. En este caso organizaron el puestico, que es a stand on the sidewalk. Stand, lemonade. Lemonade stand. A few people, unos cuantos, paraban. Ojo, Bernardo, en el caso en que encuentres eses que siguen que comienzan palabra y que van seguidas de consonante, trata de pegar esa S a la palabra anterior para que no incurras en el error de decir people stop. ¿Sí? Entonces lo que puedes hacer es decir people's stop. Few people stop by. Unos cuantos, sí, como que pararon a husmear, a mirar, ¿cómo? Curiosos, unos cuantos curiosos. Sí, pararon a curiosear. Just to stop by. But it was just to criticize, pero era únicamente para criticar todo lo que estábamos haciendo. Una señora, one lady, told us we needed to stir the lemonade to mix the sugar in better. Que teníamos que, una mujer nos dijo que debíamos revolver. Okay, qué buena palabra esa, stir, revolver la limonada para mezclar el azúcar mejor. Ahora, presten atención a ese mezclar. Mix in. O sea, mezclarla de tal manera que se meta adentro, ¿cierto? O sea, que no se vea, o sea, diluirla, ¿cierto? Diluir en este caso sería mix in. Y si le quitas el in,
there's no confusion, there's no trouble. Pero si lo pones ahí in, you sound like a pro. Okay? Phrasal verbs are just beautiful. The moment you talk to a phrasal verb, the moment you talk to a gringo with phrasal verbs, they respect you. Right, Chuck? Absolutely. They like it. That's what they do all day. They just sit down and they talk in phrasal verbs all day long. They talk in phrasal verbs until the cows come back home, right? Where are you from, boy? But even after we did that, pero incluso después de haber hecho eso, después de seguir la recomendación, no compró. She wouldn't make a purchase. Y no compró. Make a purchase es comprar, to buy. Stir, con lo que estaban revolviendo con el snorkel, cochinos. Stir. Claro, ustedes ven que alguien está revolviendo una limonada con un snorkel, ustedes compran. No. No, actually, in the past image, he has the snorkel in his mouth. Exactly. So Yes. he took the snorkel out and started. Yeah, that's to disgusting. That's disgusting. Good observation. Another guy who tasted our lemonade, otro tipo que probó nuestra limonada, se quejó de que estaba muy dulce. Pero ojo nuevamente, vuelve y aparece esto, ¿sí? Y tomémoslo como de estilo elíptico. ¿Qué es elipsis? Elipsis es eliminar parte de una frase, etcétera, porque se sobreentiende. ¿Qué quiere decir cuando el tipo que prueba la limonada dice que es too sweet? ¿Qué significa eso? Porque está pasada de dulce. Pero ¿qué es lo que no se puede hacer? Porque está tan dulce. O sea, la lógica del español es al revés. No se puede tomar de lo dulce que está. Ya. La lógica en inglés es al revés. No se puede tomar de lo dulce que está. Y en inglés es al revés. It's too sweet to drink. ¿Ya? Quiero que piensen en eso, en esa relación, que es opuesta en el español, o sea, de dirección opuesta. No se puede tomar de lo dulce que está. Y en inglés, too sweet to drink. And every time that you see too sweet, too hot, too heavy, too expensive, you have to think in your mind to do what? ¿Cómo así, teacher? Yo no entendí. ¿Cómo así? Por ejemplo, I don't know, por ejemplo, vas a ir estás buscando carro. Entonces, te dice tu mujer, Luis, ay, ese está muy lindo. Tú le dices, honey, it's too expensive. Too expensive to what? It's too expensive to buy. En español lo pensaríamos al revés. Mi amor, no se puede comprar de lo costoso que está. Como le quiero a usted decir, gorda, tarrao, no se puede comprar. Yeah. The food is too expensive to eat. No la puedo comer de lo picante que está. Actually, in Spanish we said, voy a dar una vuelta. Ahorita vengo. Yeah, you did that. You did that a couple of times, didn't you? Of course. Yeah, I do that too. Anyway, si yo digo, por ejemplo, for example, okay, listen to this. That woman is too tall. What? Too tall to what? That woman is too tall. To what? Demasiado alta para qué? Demasiado alta para mí. Eso, entonces tú dirías, that woman is too tall to date. Too tall to date. Entonces en español diríamos, uy, no, esa tipa no, uno no puede salir con esa tipa. Esa chica. De lo alta que es. Lo hace a ver uno como un tapete. El caballote lo deja uno enmesado. You look like a rug next to her. Ese caballote lo deja usted enmesado. Exacto.
Sí, entonces yo quiero que piensen en la relación de esto cuando ustedes vean too sweet, siempre está empezando too sweet, ¿para qué? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y en español, en realidad, es la relación opuesta. No, esa tipa no se puede sacar de lo alta que es. Ese carro, mi amor, no se puede comprar de lo costoso que es. Esa limonada no se puede tomar de lo dulce que está. It's too sweet to drink. Did you get it? Entonces, el ejemplo del carro diríamos, we can't buy too expensive. We can't buy because it's too expensive. Sí, sería otra forma de decirlo. Sí. Pero en inglés es muy común decir, no, it's too expensive. Y ya, con eso ya queda eliminada la duda. Y ya tú en tu mente infieres too expensive to what? Oh, too expensive to buy, obviously. Actually, in Spanish, we have some words that are expressed in the same way. For example, empalagoso. No, eso está muy empalagoso. You assume that is for to eat or something like this. Sí. Ajá. It's too expensive to buy. Es demasiado Está muy costoso. Sí, utilizamos el muy más, muy costoso, muy empalagoso, muy hostigante, decimos los paisas. Teacher, tú dices que nosotros decimos en español, es muy, tú dijiste, en inglés dijiste, it's too expensive to buy, y al revés sería. Al revés sería, no, eso no en se puede español. comprar. Eso no se puede comprar de lo costoso que está. Pues, yo no utilizo mucho esa forma. Yeah, because you're caleño. Don't criticize me. Don't judge me. I'm paisa, okay? I mean, like, los ejemplos que doy son de paisa, obviamente. But now, Luis, now that you live in paisa country, lo vas a escuchar. Now that you live here, now that you live here, you're going to hear us talk like that sometimes. All right. Y como se puso de bulloso, le va a tocar enseguida leer, Luis. Yeah. That's why you have to stay quiet, como cuando uno está en misa, que no dice nada. All right. All right, Chuck, take it away. Okay. The next few people said the same thing. So I dumped out half the pitcher and added more water. But people didn't like where I got it from. This guy is an idiot. What do you do? One guy had a problem with the fact that we were using the same glass for every customer, even though I explained to him that we are rushing it out after every use, rinsing it out after every use. Rinsing it out, yeah. There's a guy, I guess. I suppose this is the guy. And here is Rowley. What is Rowley doing here? ¿Quién sabe qué está haciendo Rowley? Of course you know, Chuck. Fill the glass. Or No. maybe clean the wash. No, listen to Chuck. Chuck, what is he doing? He's rinsing it out with water from the hose. Rinsing it out with water. Rinsing it out. ¿Quién es capaz de decirme cómo se dice rinse something out in Spanish? Enjuagar. ¿Cómo? Enjuagar. Lavando. Okay. Sí, pero lavar es más como con otro agente más, por ejemplo, jabón, ¿cierto? Yeah, that is only Mojando, remojar. Mojando, Entonces, bueno. Los caleños podrían decir remojar. Los tolimenses pueden decir enjuagar. Y los paisas dicen juagar. Juagar, simplemente juagar. Juague ese vaso. Rinse the glass out. Rinse it out. Juáguelo. ¿Cómo? What did Joe say? He complained? Just kidding. As always. All right, nothing new. The next few people. Luis, desde que me había olvidado. The next few people say the same thing. So I dumped down half the pitcher and added more water. But people didn't like where I got it from. Lemonade plus. One guy had a problem with the fat,
that we were using the same glass for every customer. Even though I explained to him that we're raising it after every use. Okay, there you go. Thank you very much, Luis. Explain to. Las personas que vinieron después, the next few people, las personas que vinieron después, dijeron lo mismo. Y ojo que no me vayan a decir no más me vayan a decir ustedes said. Simplemente digan said, como cuando uno tiene said. The next few people said. Los que vinieron después dijeron lo mismo, same thing. So, o sea que lo que hice fue que boté la mitad de la jarrada. I dumped out. Presten atención que ese out hace alusión a que lo estás sacando de la jarra, o sea que lo estás botando. O sea, mejor dicho, boté mitad de la jarra para afuera, lo cual en español sería súper redundante y chistoso, ¿cierto? Uy, no, parce, boté la mitad de la jarrada para afuera. Suena raro, ¿cierto? Nadie lo dice. It's weird. But in English is normal. Simply dumped es simple y suficiente. Dumped half the pitcher. It's not going to change the meaning. No va a cambiar el significado. Dumped half the pitcher es botar mitad de la jarrada. Pero dumped out is professional. Remember, that's what gringos do the whole day. They sit down with a pitcher of iced tea when it's summertime, and they just talk in phrasal verbs. Se sientan con una jarrada de iced tea, té helado, a hablar en verbos frasales todo el día. They talk in phrasal verbs all day. For example, Chuck never wakes. He wakes up. Right? Oh, yeah. There you go. Hey, What? when we use dumped out, or where can we use that? When I dump the trash, something. If you do that, but I don't know if you do it that way, because it's como echar hacia afuera. Yeah. Pero no simplemente you take the garbage out of the can and you put it somewhere else. Dump out sería como no sé, algo que sea basura, por ejemplo, líquida y que la eches por un desagüe, ejemplo. O la gente que trapea la casa y luego coge el balde con agua sucia y lo bota por el inodoro, ¿cierto? Okay. It's okay. So if you're that kind of person, then you can say, you know, like I mop my house and then I what? ¿Quién sabe cómo se dice esto? Con la trapeadora. Exprimir. Ay, si no es exprimir, ahí si no es squeeze, no. Squeeze is for lemons. Esto es wring. Yes. Wring. Yes. I wring Ring. the dirty water out into a bucket. O sea, exprimo no. ¿Cómo se dice? No es exprimo, ¿es qué? ¿Exprimir? No, escurre. No, Escurre la trapeadora. Escurrir. Escurrir. Esa. Se me está olvidando el español. Uno escurre la trapeadora, es agua sucia, a un balde. Y luego va y bota el agua del balde. So what do you do with the water? You dump the water out. Dump it out. You dump it out. Normally people that are intelligent like me, dump it out into the toilet. Well, because I live in an apartment. Chuck has a yard, he has a backyard, a front yard, a side yard, he has yard all around. So I imagine that Chuck mops the house and then he takes that excess dirty water and he just goes like, shoot, and tosses it out into the yard and it's just good. Hey, but I mean, can I dump another person out, for example? Of where? Can you use it in that way or not? Pero ¿de dónde? ¿De dónde la va a sacar? Porque ese out es que sale. Or can I dump her? Out of my life? In another, yes. I suppose. I don't know. We have to ask Chuck. Chuck has a couple of laps on me. Maybe he knows better. Chuck, can you dump a woman out of your life?
No, you toss her out. You can toss her out. You Which toss her one? out because she's garbage. Yes. When you decide to dump her, it's because you're ready to toss her out. Just kidding, Well, ladies. Estamos Okay. bromeando. Don't tell Paola I'm asking for that. No, I don't know why you ask. By the way, why are you asking? Hey, Stop, my friend. No, Stop, no, no. stop. Boy. Yeah. you toss out of the house, but you can dump out of a relationship. That's right. All right, so Thanks. I dumped out half the picture as boté media jarra o boté media jarrada. Y puse más agua o adicioné más agua. Pero a la gente no le gustó de dónde estaba sacando el agua. O sea, yo no sé dónde está sacando, de una manguera, pero de la casa o qué. No. So, one guy, y presta atención que en lugar de decir a guy, dice one guy. You notice that? Let me see. Let me squeeze all elements. Everything. One lady. Miren eso acá. You see it? yes, En lugar de a lady, one lady. yes, I can notice And that. here, one Drama guy. queen. Drama queen. Why? Hey, drama. Thank you very much. Thank you very much, Carlos. I mean, Carlos. Juanca. That's right. La diferencia entre a y one is drama. That's it. Drama. Okay. So one guy had a problem. Es un tipo puso problema porque estaba utilizando el mismo vaso. One guy had a problem with the fact. O sea, un tipo tuvo problemas con el hecho de que estaba utilizando el mismo vaso de agua, el mismo vaso, perdón, para todos los clientes, for every customer, para todos los clientes. Aunque yo le expliqué a él que lo estábamos jugando después de cada uso. ¿Sí? Pay attention how I translated here. Todos los clientes, todos, every, y aquí cada uso. So, that every no tiene que ser algo que sea específico siempre, sino que se acomoda al contexto de lo que estás diciendo. Sí, todos los clientes, cada uso. All right. Okay, guys, give me just 1 second. Denme un segundito nomás. Vamos a escuchar a Chuck. I just remembered that I need to renew something. Otherwise, I'm going to be fine tomorrow. I have a couple of books for Juanita from the library. And if I don't renew them right now online, it takes just 1 minute. They're going to find me tomorrow. Si no renuevo unos libros que le presté a Juanita de la biblioteca, mañana me multan, entonces los voy a renovar ya mismo. Me acabo de acordar en este momento, no sé por qué. I don't know why. Okay, so is this easy to read or is too small? It's too small. Too small, okay. There. What she said. Don't say that, please. All right, Chuck is going to read this first one. Luego alguien cualquiera lo lee, and then you can discuss with Chuck. I'm just gonna be away for 1 minute. Okay, I promise you just 1 minute. Okay, we'll Chuck work reads, fast. another person reads, then you can ask questions of Chuck, etc., etc. And you can also explain things to Chuck because he doesn't know everything in Spanish. ¿Lo entendieron? Okay. Yes. Me voy a retirar 1 minuto para renovar los libros de Juanita. Antes de que, porque seguro que se me olvida. Lo dejo aquí, nota mental y se me olvida. So, Chuck lee, luego cualquiera lee. Pueden hacer preguntas de lado y lado. How do you say this in Spanish or how do you say this in English and compare notes? I'll be right back. No, pues Digan, yo deja voy a de estar una acá, vez pero... el que sigue ahí, Fa, pues elige alguno para de una vez ahí que sepa que sigue ahí. Well, you. Tú. Okay, that's right. I think we're ready, right? So, Deja, Johan, que parece usted también ahí el coordinador otra vez. I'll go first. We got tired of sitting out in the hot sun and decided our lemonade stand would work just as well as a self-service business. So we put out a jar where people could pay for what they drank. But the second you set up an honor system, somebody's got to go and ruin it for everyone.
Okay, who wants to read? Okay, Chuck. We got tired of sitting out in the hot sun and decide our lemonade stand would work just as well as a self-service business. So we put out a jar where people could pay for what they drank. But the second you set up an honor system, somebody got out and ruin it for everyone. Okay, Okay, Chuck. so any questions? Yes. We got tired of sitting out. Renunciar a estar sentado en ese caliente sol bajo esa resolana. And I decided, or lemonade stand work. Creería que estando de pie funcionaría mejor como autoservicio, como negocio de autoservicio. ¿Le estás subrayando las palabras o qué, Juan Carlos? No, no. Ya me subrayaste la pronunciación, hermano. I'm sorry. Se tomó a pecho sobre el host. No. You are the host. No, Johan is the host. You are the guy. You. Johan is the host. Okay, continue. No. You're right or quieres o alguna No problem. You can continue explain the reading. Sitting out, it's like staying outside. Sitting out in the sun is like you're sitting by the swimming pool in the sun. Sitting in the beach. Sitting on the beach, right? Sitting out means obviously outside in the hot sun. Yes, you're right. So it's just a way of saying staying out. So Self business. in this case, Greg decided to leave the business for the way that the people choose or pick up their self, the choice, right? Right. This is what he set it out so people could pay for what they drank. They could put money down and serve themselves. So it would be self-service. Self-service business is similar to auto service. Yeah. Yes. Each person Servicio. take the product and pay automatic. Yes, and it requires an honor system. The honor system is nobody's looking, so they have to pay Jesus is looking. on their honor or pay Jesus by is always themselves. looking. Yes. Yeah, he decided to make like a trust shop, something like this. People serve and put the money. Right. But Try to do that. apparently somebody, What happened on the second time? People running up for every place. He's like arguing. But the second you set up a honor system, somebody's gotta go and ruin it for everyone. It's like in that moment he established a system, and maybe in the next page another person like drank and didn't pay or something like this. very good. That's okay. Drink and dash. It's a mess time. It's a mess. Somebody Yeah. ruined. You can understand the word ruin, right? Ruin, Yeah, understand Yeah. the pronunciation too. It's two syllables. ruin. Ruin. Right. Ruin. Ruin. Ruin it for.
Ruin it for everyone. Ruin it. Right, so, vamos a pasar esto al paisa, ¿sí? Ya estábamos mamaos de estar sentados afuera soleados como caballos, ¿sí? Como caballo soleado. Y optamos porque el stand de limonada podía funcionar igual de bien si fuese un negocio tipo autoservicio. Entonces pusimos un frasco, ¿sí? Donde la gente podía pagar por lo que consumieran. Pero en el instante en que uno decide instalar un código de honor, la gente tiene que cagarse en todo. ¿Sí? Somebody's gotta ruin it for everyone es la gente, cualquier persona, alguien. ¿Sí? Pero en paisa nosotros decimos mucho la gente. No decimos tanto como alguien, sino la gente. Uy, parce, uno trata de ayudar, pero la gente no colabora. You know, like there's always somebody that is not going to play along by the rules, you know? That's not going to play by the rules. Sí, entonces en inglés vemos aquí como se acusa a alguien imaginario, pero en el español también lo utilizamos mucho el plural, la gente. Parce, la gente no ayuda. And maybe you're talking about that, specifically, that one guy. But you just say la gente. Entonces yo lo traduje así. Pero en el instante en que uno decide que instalar un código de honor, la gente se tiene que cagar en todo. ¿Y qué es eso de cagar en todo? Ruin it for everyone. Is passive voice? For everyone. Somebody gotta go. Is passive voice? No. Alguien tiene que salir con una pendejada. Gotta go and ruin it for everyone. No, it's not passive voice. That's not passive voice, no. Alguien va a venir y arruinar todo para todos. Alguien va a venir y arruinar. Es lo que traduzco, teacher, no sé. Sí. Alguien tiene que... alguien va a llegar. No va a el que la caga, todo. pues. Alguien tiene que arruinar todo. Alguien la va a cagar. Sí, este apóstrofe S es has. Has gotta. Has got to es lo mismo que has to. Has to y has got to es lo mismo. Y generalmente cuando se pronuncia rápido se puede incluso escribir así, gotta. Somebody's gotta go. Alguien tiene que venir. Sí, alguien tiene que venir y cagarse en todo. ¿Ya? Okay. Y eso sería el cagarse en todo, es ruin it for everyone. Sí, o sea, tirárselo en todo. Tirárselo de tal forma que ya no funciona para nadie. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ese honor system, teacher. ¿Cómo? Honor system lo leíste como código de honor. Sí, como un código de honor. Pero no como un sistema de honor. ¿Cómo lo habían escuchado ustedes en español? Yo me imagino código de honor. Pero ¿cómo lo dirían ustedes? Sí. ¿Qué dice tipo? Vamos a ver qué dice tipo. Honor system. Honor system. Honor system, sistema de honor. Here in Medellín, we have this system in Medellín. We said in Spanish, tienda de la confianza. Ah, ok, sí, puede ser tienda de la confianza. Confidence store, Johan. Yeah, in English, I don't know how they say in English, but it's like trust store, trust shop, something like this. Yeah, anyway, so look at the guy here. Este fue el que se cagó en todo. Y no pagó. Se la tragó y no pagó, se voló en la patineta. Se voló. Chuck, it's your turn. Okay. Starting there, okay. We realized we were just going to have to suck it up and man the lemonade stand full time. So we got another glass from the kitchen cabinet and headed back outside. Eddie. We realized we were just gonna have to suck it up and
man the lemonade stand full time. So we got another glass from the kitchen cabinet and hit it back outside. Hit it. Back to side. Hit it. Hay que abrir esa E bastante. Hit it back outside. Hit it back outside. Nos dimos cuenta de que nos iba a tocar mamárnosla. O sea, la sentada ya otra vez. ¿Sí? Y estar ahí pendientes del stand tiempo completo. Entonces sacamos otro vaso de los gabinetes de la cocina y salimos para afuera. No salimos para adentro, right? Headed back outside. Recuerden que el inglés es bien redundante. What's new here? Maybe suck it up. Let's talk about that. What is to suck it up exactly for you, Chuck? Suck in your stomach and Yeah, I say, hold up your chest. And como cuando uno say, like you want to look strong. yeah. Okay, let's do When it. you don't have when you don't have any alternative. Cuando no tiene uno ánimos y le toca sacar ánimos de donde no hay, you have to suck it up. Okay, let's do it. Something like eating the lemon, maybe. Take a deep breath. Take a deep breath. Take a deep breath. I can use the phrasal verb set up instead the head up back. Set up back. No. Set back? No. No, head back different or go, use. Or go back. We went back outside. Go back. Okay. Different Correct. use the setup. But the setup is Organizar. Yes. Set up, no, set off. What? Set off. Set off. Set off. Pero es largarse, no es salir para algún lugar. Pero yeah, set off is the head up. Set off, head up, back. Set off, back. No, porque set off es irse uno del lugar. Let me say about suck it up. And today, some people say cowboy up, or you can man up, or you can woman up and do something. You can man up and do something, or you can, if you're from Texas, we say you can cowboy up and go outside. Cowboy up and get it done. Well, since you bring that up, then what do you do with these people that belong to the LGBTFUCK community? I lost in the word in the scramble there. Sorry. I'm talking about the community that has named themselves appropriately the LGBTFUCK community. Okay. You know what I'm talking about? Just kidding. All right, anyway, suck it up. Es como, también existe en español que es me tocó mamármela. Yeah. Sí. Sí, me tocó mamármela. Es como que me tocó aguantarme. Subscribe. Me tocó soportarlo. La chupeta. Nos tocó chuparnos ahí. Nos tocó chuparnos la sentada de afuera. Sí, o sea que también existe en la misma proporción en español. ¿Sí? Por ejemplo, no, ahí me tocó chuparme la sentada ahí. Yeah, I had to suck it up and sit down there forever. You know? Man up. Suck it up and stand in line. Me tocó mamármela, me tocó chuparme ahí la parada en la fila por 2 horas. I had to suck it up and just stand there in line. Me chupé la fila. Suck it up. You know, so that's what it means. Yeah, como es que agarrar alientos cuando no hay alientos de hacer algo, como algo que puede ser aburridor, tedioso, o que ya no tienes el ánimo. Entonces, you just suck it up. Okay, let's do it. Anymore. Yep. Teacher, Yes, ma'am. aquí en México decimos, me tocó quemarme esa fila. Quemarme. Quemarme. Interesting. That's in Mexico, my friends. Yes. That's in Mexico. Interesting. Fabian. Yes. And man the lemonade stand full time. Man is like a shortening the word manage
No, just to have a man It's a there to verb. be there. Yes. Yeah, To man but it's something to is to have a manage man the there working. stand. To have a person working is to man. The person owning the business. Or how would you characterize that, Chuck? It's What is the verb to man? To man. Trabajador. To put the trabajador, the man, to put a man in the place. To To put worker. in the place. A person. It could be a woman. To person in the place. Proper So, pronoun. so you said only man the lemonade stand for, not Yeah. put a man or something like this. Exactly. You could say Okay. like we need someone to man the lemonade. Because I No, don't want to do good. it. Joseph doesn't want to do it. Paola doesn't want to do it. So we need to find someone to man the lemonade because nobody wants to do it now. Good word. Good work. It's just- Yes, A working position. exactly. All right, let's work with someone else. Let me see who's here. Ya leyó Bernardo, ya leyó Johan, ya leyó Luis. Sigue Paula, la Paula. Ok, Paula, atenta a Don Chuck. Atenta a Mr. Chuck. Okay, Mr. Chuck. You ready? I started to notice that the people walking up the hill looked a lot thirstier than the people walking down it. So he posted a new pricing policy to take full advantage. Look at that. Look at that. These guys are so smart. Look, Marketing. if you're coming down, 50 cents. If you're on your way up, it's $1 full. Wow. O sea, en español, 5,000 pesitos. Los mismos 5,000 pesitos. If you're coming down, es Entrepreneur, únicamente 2,500. Vea. Paula. I started to notice that the people walking up the hill looked a lot riskier than the people walking down it. So we posed a new pricing policy to take full advantage. Policy. Price. Full advantage. Is there a policy? Policy, pricing policy. Pricing policy to take full advantage. Okay. Yeah, it's always crazy, you know, those ED forms, especially when we link them. Looked a lot. Looked a lot. Looked a lot. Looked a lot. Started to. Esa T suena fuerte y se va la D. Started to notice people down. So posted a new pricing policy. ¿Sí? Entonces puede ser algo así como que nos empezamos a dar cuenta de que la gente que venía caminando cuesta arriba se veían más sedientos que los que venían bajando la loma. Y fue cuando decidimos cambiar la lista de precios para poder aprovechar completamente la situación. Take full advantage es aprovecharnos completamente, aprovecharnos totalmente lo que estaba pasando, lo que notamos. ¿Sí? La política de más precios. precio. ¿Cómo? La política de precios. Sí, pero ¿quién dice eso en español? La lista de precios. Llamemos la lista de precios. La política de precios puede ser, pero ahí es donde yo muchas veces difiero y yo los invitaría a que la traducción de ustedes trate de ser más interpretativa desde su experiencia que lo que usted muchas veces podría estar, digamos, pegado tratando de adherirse a una palabra. Sí, la palabra política por sí sola es policy, política. Pero dentro del esquema de lo que estamos hablando, ¿quién hablaría de política de precios? Claro, Pues Una yo company. creo que yo la usaría, Fab. Por eso la dije. Ah, bueno, entonces en San Antero, Córdoba, en Medellín no. I think it's more in a company. In a company. It's more, In a company. Like I say, Okay. Johan, it's true. Yeah, company people. Got it. Eduard dirá, estoy aterrado con la política de precio de los huevos últimamente.
La política de precios, sí, sí. Empecemos a hablar de política de precios. The pricing policy. General. Let me see. Oh, my Play-Doh is not working today on my camera. Just give me a second. Vamos a ver qué dice DeepL con política de precios, pricing policy. DeepL, going to DeepL, pricing policy. Pricing policy, política de precios. A ver qué más, política de precios. ¿Qué tal? Programa, reglamento, normativa, pauta. Me gusta pauta, la pauta de los precios. Me gusta más que política, me gusta pauta, que me la da DeepL. La pauta de precios, pero bueno, ya cada loco con su tema, ¿no? To each his own. Anyway. Marketing. Marketing, yeah, it's marketing. Real marketing. You know, like actionable marketing. All right, so Chuck, take it away, my friend. Okay. A couple of people thought our jar was for tips, and they dropped in some loose change. After that, we started pushing the tips because any money we brought in that way was 100% profit. Oh, very intelligent, very smart. Paula, take it away. Se nos fue Paula. No, ya está. Just wait a second. A couple of people saw our hard work for tips, and they dropped some loose change. After that, we started pushing the tips because any money we brought in that way was 100% profit. Okay. Listo. Unas cuantas personas pensaron que el frasco que habíamos dejado ahí era para propinas, ¿sí? Y comenzaron a tirarnos ahí moneditas, ¿sí? Que 100 pesos, que 50 pesos. Y después de eso, pues comenzamos a pensar, ¿sí? Comenzamos a promover las propinas, porque toda la plata que conseguimos por esa ruta es 100% ganancia, o es ganancia 100%. ¿Ya? Generalmente los tips se meten en un frasco, que en inglés se llama jar. El tip jar, el frasco de las propinas. O la caja de las propinas, o la alcancía de las propinas. I don't know what you call that in Spanish. Tip jar, by the way. How do you say that in Spanish? Tip jar. Let's see what people says. Tip jar. Tip jar es tip jar en español. Tip jar in English, in Spanish, tip jar, says people. I believe people. La jar de los tips. El tarro de las propinas. Yeah, we call it tarro in Spanish, right? You know what say, don't say frasco, el frasco de las propinas, no el tarro, ¿cierto? Oh, I don't know what you call it. Suena algo muy... El tarro, échala en el tarro. Sí, cierto que es tarro. Yeah, I think that's... And here is where you see, guys, something magical happening. We start to think in terms of... comenzamos a pensar en términos de lo normal y lo empezamos a ubicar. Porque en realidad hay algo muy interesante con lo normalizado y es que se convierte rápidamente en invisibles o inaudibles. Cosas que uno nunca se había puesto a pensar y que terminan siendo parte del paisaje y uno no las ubica, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuándo han escuchado ustedes algo diferente al tarro de las propinas? Si alguien lo ha escuchado, díganos aquí, estamos hablando en español. El tarro de las propinas, ¿cómo lo dicen ustedes? El cajón de las propinas, la caja de las propinas, el frasco de las propinas, la botella de las propinas, la alcancía de las propinas. I don't know. No, más bien como el frasco es como que lo más es. El frasco de las propinas, ¿usted ha escuchado eso? No es que lo haya escuchado, no sé, siento que es como lo más. Yeah.
Siente. No es que lo haya escuchado. Siente, maybe because you're stuck on the English word. Porque estás ahí pendiente de la palabra en inglés, que es el frasco. Interesante. Sí, yo diría que estar. No he escuchado nada más en español. Anyway, so that's beside the point. But it's an interesting conversation. Creo que es una conversación interesante por lo que nosotros comenzamos a través de un segundo idioma, comenzamos a captar cosas que antes no estaban dentro de lo que es conciencia para nosotros. Todo el mundo repite lo mismo y no sabe por qué. Es interesante. Anyway. Teacher, ¿por qué está en Questions. otro color esa ¿Cómo? palabra? ¿Perdón? Mamá, es que cambian de color. Sí, te lo estoy preguntando. Teacher, Porque está ¿por qué coloreada. Sí. Pronúnciala. No, aquí tiene color. Sí. Pronúnciala. ¿Ya? Eso. Porque no la pronunciaste hacia el principo. ¿Yo qué dije? Our heart. Ay, Dios mío, perdón, para que pregunte. Tips. Yeah. Here you go. Tip jar. Mona. Right. Let's continue. And let me name someone else. Here we got Juan Carlos Velázquez. Sí, señor. Juan Carlos Velázquez. Chuck, take it away, my friend. Okay. I was starting to feel good about things until a kid named Cedric Cunningham set up his own lemonade stand a few houses down. And it was pretty obvious he had help from his parents because his stand made ours look like a joke. Juanca, take it away. Okay. I was starting to feel good about things until a kid named Cedric Cunningham set up his own lemonade stand a few houses down. And it was pretty obvious he had help from his parents because his stand made us look like a joke. Listo, tuvimos problemas por acá. Hay unos problemas que se están notando. Tenemos acá esta S te hace como pensar que vas a decir his own, ¿sí? O puede que la H se te corrió, pero es his own, his own. Y por acá me estás diciendo lemonade stand. O sea que lo que me vas a hacer es que vas a decir lemonades. Lemonades stand. Lemonade stand. Y por acá me omitiste la S. Houses. Recuerden que SS, ZS, XS, todas las que sean así líquidas como la S al final, con S se convierten en SES o CES. Houses, en este caso. Fax, una zorra. Faxes, right? En este caso, houses. Mouses. Oh, it's nice. Anyway, let's continue. So yeah, that. The rest, excellent. Muy buena la pronunciación, Juanca. Pilas con eso. His own lemonade stand and houses. Yo ya me estaba entusiasmando. ¿Sí? Yo ya me estaba entusiasmando con todo. I was starting to feel good about things. Ya me estaba entusiasmando con esto. Hasta que un pelao llamado Cedric Cunningham armó su propio stand de limonada a dos casas, a tres casas, ¿cierto? Al lado de la de nosotros. There. Okay. Y obviamente se veía saltaba a la vista que lo habían ayudado los papás. It was pretty obvious. Saltaba a la vista que lo habían ayudado los papás. Porque el stand de él hacía que el de nosotros se viera como una pecueca, un chiste, una pendeja, una pelotonada, una payasada más bien. Hacía que el de nosotros se viera como una payasada.
right? That's a joke, una payasada. Yeah? Do you have another one better than payasada? Una idiotez. Chiste. Un chiste. Chiste. Sí, ¿te gusta el chiste? Se veía, el stand de limonada nosotros parecía un chiste. Algo, Una broma. son más, algo más cruel, un mamarracho. Mamarracho. Una pecueca. O sea, en comparación, el de nosotros es una pecueca. A joke. Sí, porque entonces muchas veces, no sé, lo que los quiero invitar con esta traducción que estoy haciendo un poco, digamos, relativamente salida del tono que uno podría predecir de entrada, lo que quiero hacer es que ustedes comiencen a percibir a forma de juego qué otras posibilidades pueden capturar el tono. No la traducción literal, sino capturar el tono, the same tone. And I think that if you say pecueca, if you start thinking, you know, like people that are probably of my, I don't know, my age group, who live where I live, who had the childhood and who was brought up under the same conditions as me, which is quite ridiculous. I'm still alive because there are miracles in life. But if somebody else can be compared to me in our experience, y esa persona dice pecueca, no está pensando en stinky feet, no está pensando en pies malolientes, está pensando en algo que es ridículo. Uy, qué pecueca. You know, that's terrible. Es importante también aclararle un poquito a Olani de qué estamos hablando, Fabián. Yeah, Aulani's not gonna get it because Aulani is far away from me. And so, Yo entiendo rápido. But she's a smart woman. That's great. Si no me lo imagino. Exactly. Now, Aulani, how would you translate to your Spanish joke? Broma, era pues sí, una broma, un churrazo. Un churrazo. Churrazo. Fue más. Churrazo. Churrazo. Churrazo es broma en México. Ajá, Fabian, un be churrazo careful. es como... Why? Un churrazo es cuando quieres hacer como una broma, pero no te sale, así como churrazo. Una churreteada. Aquí le dicen a Eddie churrazo y se cree otra cosa. No, se le dicen a Juan Carlos el churrazo del churrazo. del grupo. Churrazo, el churrazo de Juan Carlos. El Viene el churrazo de Juan Carlos, sí. El churrazo del grupo es el que mide 1.80. El que va para Total, Chocó. sí. Sí. ¿Es algo ofensivo para ustedes? No, es al revés, es bueno, es un piropo para los Churrazo hombres. is handsome. Handsome, yeah. ¿A poco? Handsome man, yeah. The handsome man. Like Pero no es yesterday, tanto everybody was, churrazo, sino oh, and churro. a handsome man and another handsome man. Crazy women. Yesterday at the improvisation session, Chuck, all the women were describing a story and they're like, and there was a handsome man. I heard like 20 handsome men in all the stories. I said that all men under the table. Handsome man. All men under the table. I didn't. Okay, let's continue. Ooh, look at that lemonade. Huh? Whoa, nice stand. Look at that lemonade stand, huh? So the pro. It's So the pro. absolutely Look, balloons, a fan, stools set out, a cooler, Greg Are you kidding me? Greg draws the friend look like the lemon. He's a lemon. Yeah, he's a Mr. Lemon. And we have dispensers, cups, balloons. Are you kidding me? Ice cold. And I imagine that this cooler is full of ice cubes. This is perfect, man. Yeah, this guy's a pro. And he's a lemon too. How did you say platos? Vasos plásticos? Cups. Cups? Cups. Como tazas. Yeah, just cups. Okay. Little cups.
Yeah, obviously they're not glasses because they're not made of glass. So they're cups. Anything plastic, styrofoam is just a cup. Paper, we have paper, styrofoam, plastic. What else do we have, Chuck? I think that covers it. That covers it all. I've never seen a wooden cup, but maybe. Maybe, yeah, maybe. Here in Colombia, we actually have totumas. ¿Quién ha llegado a tomar en totuma? Oh, Tiene que ser Claro. uno muy gamín. chicha. Tiene que ser uno muy gamino. O Cuando, hijo de gamines. cuando se acaba el dulce, Sacaba el arequipe, cuando acaba el el arequipe. arequipe, Exacto. sí. Tomar agua Manjar panela en totuma blanco. es lo mejor que hay en el mundo, hombre, por Dios. Chale, Agua panela en Guarapito en totuma. totuma. Echarle Y guarapo, lechita al guandolo. raspar más al blanco. Chuck doesn't know what we're talking about, obviously. Well, I cannot imagine. Yeah, what can I tell you? Wait, let me see if You I can know, show you know manjar blanco, Chuck. Cement cup or Yes, you know. It's a candy. It's like a candy, sweet. silver Arequipe. cup. It's similar. Okay, Chuck, let me show you something. This is a fruit that we have here in Colombia. I don't know, maybe in Mexico too. Let me show you. Looks like this. Okay. It's enormous, right? It looks Yes. like this. Totuma. Totumo. It hangs right there on the tree like this. And I don't know how they do it. They dry it or something. Lo secan y se ve así, Chuck. It looks like this, like it's a cup, a natural cup. Like you split this in half and then it becomes a cup and you can serve beverages in there. I've seen that with coconuts once in a while. Yeah. You're right. They can be huge. Totumos. And then Oh, you make totumos out of them. Totumos. okay. Like this. It's called a totumo. Yeah. What is this in there? Like more totumos. It's a different kind of totumos. Okay, let's continue. Niña tu sanantero y de envasa todo tutumo. Look, and you can, like a lot of products are commercialized in this kind of a natural package. You just cover it and then that's it, like arequipe. Arequipe, yeah. Comes in that. Then you can drink out of it. I drank when I was a kid. We used to use totumos to, like to bail water out and to drink chocolate. And I drank chocolate in totumo. It's delicious for whatever reason. I don't know. Guarapo, guandolo, yeah. It's like when you buy expensive wine and you pour it into plastic cups, it's not the same thing. For a reason. Sí, trátenlo un día de estos. Compren vino costoso, un vino bien costoso que usted ya lo reconozca como que, hoy me voy a dar el gustico. Se compra su vino costoso y sírvaselo en vaso desechable. It's not good. Y se lo tira. Se lo tira. Se lo tira más bien. What's that? Se tira el culichupao. Se tira el culichupao. Total. Hundido. All right. Chuck, take it away. Show me one more time. Oh, sorry. Share the screen. I apologize. Let me Bromas. please accept my apologies. El teacher Chuck, so critical. broma. These are critical. See, this is the problem when you have an original idea. 5 seconds later, you've got a million copycats. I'm a professional, though, and I wasn't going to take a little competition personally. So I offered Cedric $2 to take his lemonade stand down, and he agreed to it. That's crazy. Juan Carlos, take it away, my friend. Okay, see, this is the problem when you have an original idea. 5 seconds later, you have got a million copycats. I'm a professional, though, and I wasn't gonna take a little competition personally. So I offered Cedric $2 to take his lemonade stand down, and he agreed to it. Okay, listo. Si ven, that's how I translate this. Si ven, si ven.
Es el problema. Cuando uno tiene una idea original, una idea auténtica. Sí, al momentico, I wouldn't say 5 seconds later. Al momentico, ya hay 1.000.000 de copiones haciendo lo mismo. 1.000.000 de copiones. Copiones, copycats. Pero yo soy un profesional. I'm a professional though, pero yo soy un profesional. I just put the pero at the beginning instead of though at the end. Pero yo soy un profesional y no iba a dejar que la competencia me afectara personalmente. I wasn't gonna take a little competition personally. Yo no iba a dejar que la competencia me afectara personalmente. Take personally es verse afectado personalmente. So, o sea que le ofrecí a Cedric $2 para que quitara el stand de limonada. Y él estuvo de acuerdo. Take down, quitar. Take down, quitar. Take home. Okay? So, phrasal verb, take down. Quite eso, take it down. Remueva. Okay. Remove. Remuévalo, sí. Sí. ¿Cómo dicen en español? ¿Sirio? ¿Sirio? Mira, ¿Sí ve? O como Sí, dicen yo. los caleños, mira, ve. Oh, ¿qué decimos si pilla? Si pilla. Mírate, ¿Sí pilló? ¿Sí pilló? ¿Oíste, Me ve? las pilló. Si pilla. O como decimos también los países, vea. Vea. Y Vea. ahí, ¿sí? Tiene una buena idea y ahí aparecen 1.000.000 de copiones. Ese Copycats. copycat, el cat, ¿se refiere a gatos? Sí, gatos, pero así como en español, los que copian son los gatos. Ya. Uy, qué man tan gato. Oh, 5 seconds later, yo lo diría al momentico. A little moment. Al momentico. A hay little unos moment. gatos In a little ahí. moment. ¿Ah? Momentico, hay unos gatos ahí, 3 gatos ahí copiando. Al momentico hay 3 gatos haciendo la misma pendejada. ¿Sí? Recuerden que ese though va al final de la oración, de la frase y significa pero. ¿Sí? Pero yo no voy a dejar que me afectara la competencia personalmente. Take something personally es dejarse afectar personalmente, en lo personal. Yeah. Any questions, comments, concerns, complaints? No. All right, fine. Let's move on. See what's going on next. Chuck, take it away. but a minute later, he set up his stand again, this time directly across the street from us. I was getting pretty annoyed because we were running out of lemonade and I knew Dad wasn't going to give us any more money for ingredients. That's when I realized if we sold water instead of lemonade, we would save ourselves a lot of hassle. Agua de la manguera. Vendiendo agua de la manguera. Uy, ese sería uy, tremendo negocio, ¿sí o qué? Uno que la gente le pague por pegarse la manguera. Anyway, so who's going to read? ¿Quién no ha leído que quiera leer? ¿Quién no ha leído que quiera leer? Oh, todos al tiempo. I think Su antiguana. Everybody read already? Imposible. Sí, No, Bernardo, falta Luis. falta Germán. Falta Germán. Germán y falta Olani. Uy. Porque el público lo pidió. Ah, porque el público sí. Dedocracia. Okay. We want hear you. Okay, but a minute later, he set up his stand again. The time directly across the street from us. I was getting pretty annoyed because we were running out of lemonade, and I knew that wasn't gonna give us any more money for ingredients. That's
when I really realized if we sold water instead of lemonade, we would save ourselves a lot of hassle. Gotcha. All right. So, aquí dice, pero al momentico, a minute later, pero al momentico, volvió a armar chuzo. Volvió a armar chuzo. Se volvió es again. Pero al momentico, volvió a armar chuzo. Pero esta vez, al frente, directamente al frente de nosotros. A todo el frente, diríamos in my Spanish. A todo el frente, directly across the street from us. A todo el frente de nosotros. ¿Ya? A todo el frente de nosotros. ¿Sí? Recuerden que across es al frente, precisamente cruzando algo, en este caso la calle. Don't say directly in front, porque directly in front quiere decir que es justo ahí en tus narices, no hay que cruzar nada. ¿Ya? So pay attention to the difference between there is a tree in front of my house as opposed to there is a tree across from my house. ¿Sí? Si esa no es la indicación es que está dando para el Uber, no le va a llegar. Ve, sí, ahí hay un árbol con decoraciones de Navidad al frente de mi casa. Entonces usted dice en inglés, it's in front of my house. Empiezan a tocarle al del frente, al del otro lado. Because in front is right there. Across es pasando la calle. So pay attention to that. It's a very important preposition that we normally mistranslate. Generalmente traducimos mal. Okay? Directly across the street from us es a todo el frente de nosotros. A mí ya me estaba dando algo. A mí ya me está dando algo. I was getting pretty annoyed. Ya me está dando algo. Me estaba disgustando, diría Olani. ¿Sí? Como diría Olani. A ver, yo me acuerdo de mis episodios del Chavo cuando era pequeño. Chavo. Es que decían el Chavo. Es que no me tienen paciencia. Sí. Pero ese pretty sería como bastante disgustado. Sí, ya me estaba disgustando bastante. Entonces yo diría, ya me estaba dando algo, decimos los paisas. Ya me estaba dando algo. Porque se nos estaba acabando la limonada. We were running out of, es que se nos estaba acabando. Se nos estaba acabando la limonada y yo sabía que mi papá no nos iba a dar más plata para ingredientes. Los millennials dirían, me estoy enchuquizando. Enchuquizando, eso. Me está enchuquizando. ¿Qué tal, Luis me está Alberto? rambotizando. Sí. Soy Luis Alberto del millennial aquí, entonces se nos diga. El millennial. Otra vez. El centennial. That's when I realized y se me iluminó el bombillo, ¿sí? Y se me ocurrió que si vendíamos agua en lugar de limonada, pues no nos iba a tocar tanta pendeja, no nos iba a tocar hacer tanta cosa, no nos íbamos a complicar tanto. Saved a lot of hassle es no complicarse. ¿Sí? Hassle es complicación, en este caso. We would save ourselves a lot of hassle es que no nos iba a tocar tan duro, no nos íbamos a joder tanto haciendo esto. We would save ourselves a lot of hassle. ¿Sí? I like that. Keep it. Se la regalo. We would save ourselves a lot of hassle. No nos iba a tocar tan duro, no nos íbamos a joder tanto. Yeah? All right. All right. Chuck, take it away. Plus, it was pretty obvious Cedric had covered the lemonade market, especially after he put up his new sign. Look at that. Look at the new sign. Oh, these guys are good. Can you read the sign, please, Chuck? Oh, I'm sorry. Help me buy medicine for my sick kitty.
Esto es puro mercadeo, muchachos. Mercadeo. Este man va detrás de todos los dólares. The pity dollar, the thirsty dollar, the curious dollar. All of the dollars belong to this guy. Pretty smart. Muy inteligente. Va detrás de todos los dólares. All right, Aulani, it's your turn. Plus, it was pretty obvious Cedric had cornered the lemonade market, especially after he put up his new sign. ¿Y qué decía the new sign? Ice cold lemonade. Esta. Help me buy medicine for my sick kitty. Yeah, guy's genius. Yes. Claramente, este Cedric ya tenía el mercado totalmente acorralado. Tenía acorralado el mercado de la limonada. Especialmente, sí, principalmente después de que puso su nuevo aviso. ¿Sí? Después de poner su nuevo aviso. Put up es poner. Put up his new sign. Ice cold lemonade. Yeah, but the new sign reads, por favor ayúdenme a comprarle la medicina o la droga a mi gatico enfermo. ¿Sí? There you go. This guy's great, man. This guy's an influencer. Sí. All right, who's missing? ¿Quién falta? Nos falta Germán. Germán va a leer, ¿cierto? Hi, teacher. Yes, I'm ready. Ah, eso sí, eso sí. Pensé que nada más había venido a ver el juego. Bueno, vamos a jugar con Germán. Germán, listen to Chuck. Okay, I got to go after this. Sure. Sorry. But I knew if we were going to sell water, it would have to seem extra special to get people to pay for it. So I came up with an awesome sounding name, and then I filled Manny's baby pool with water so it wouldn't run out for a while. All right, Germán, your turn. Okay. But I knew if we were going to sell water, it would have to seem extra special to get people to pay for it. So I came up with an awesome sounding name. And then I filled Manny's baby pool with water. So we wouldn't run out of a while. All right, and the last part, Chuck. If we were going to call this stuff fitness water, we'd have to let people know it actually worked. So I had Raleigh do some jumping jacks and push-ups in front of our stand. All right, and Germán, and then Chuck. See you soon, buddy. Okay, thank you. Sorry, I'll see you tomorrow. Bye, buddy. No worries. Thank you. And Germán, you continue. I'll be right back. Okay. If we were gonna call this stuff fitness water, we'd have to let people know it actually worked. So I had Rolly do some jumping jacks and push-ups in front of our stand. Whiz. Hello. What happened? I am. Ready? I hear you. I don't know what happened. Chuck. Yeah. Okay. It's a job. Yuck. Tengo tarjeta. Mónica, aquí hay jarra para el jugo.
Quedó sopa, quedó arroz. ¿Vio? Le caliento sopita. ¿Vio? No ha comido nada hoy. No, pues Dios mío, ya se la voy a calentar. Y ahí me está llamando ya para poder. 48-64. Aquí, es que ya se lo hizo al llamada. No, por favor, sí. Jacob. No. I want to try to read. I want to read. No puedo estudiar nada. No, yo la hago sola. Ya no hay. No, mi niño, vaya, mi amor. Mamá, Vaya. ya me llamó. ¿Qué le quiero llamar? Y yo ahora. It's strange, no? The teacher is present, but he's not speaking choice in the call, no. No, showing is not here. Show teacher But teacher, goodbye people. 10 minutes before, right? The teacher Fabian is visible now. But the teacher Fabian has his microphone on right now, right? yes. Okay. If we were gonna call this stuff fitness matter, we have to let people know it's actually working. So I had Rolly do some jumping jacks and push-ups in front of our stand. We see. Okay, it's my turn. If we were gonna call this stuff fitness water, we'd have to let people know it actually worked. So I have Rolly do some jumping jacks and push up in front of our stand. Ahora me toca. Dale, dale. If Dale tú, sí. we're gonna call this push fits words, we'll have to let people come. No, It actually work. All right, guys, sorry about the inconvenience right there. So Little bit of I had drama. Rowell do some jumping jacks and push up or stand. Good, excellent. Good, Simon, good. All right, good job. So, what are we here? I got a little lost. Okay, fitness water. Okay, fitness water. That's what happened, huh? You go back up. So, yo sabía que si me iba a poner a vender agua, you're gonna sell water, it would have to seem extra special to get people to pay for it. Tendría que ser extra especial para hacer que la gente pagara por eso. Entonces se me ocurrió una idea que sonaba espectacular, o una idea que tenía un nombre espectacular. So I came up with an awesome sounding name. And I filled Manny's baby pool with water. Y llené la piscina de Manny con agua para que no se nos acabara por un rato. O sea, para que no acabara en realidad, para que no se nos acabara. So we wouldn't run out for a while, sorry, out for a while.
is the onomatopoeia. And this is the NRG, so the NRG fitness water. Wow, fitness water. If we were gonna call this stuff fitness water, si vamos a llamar esto agua, ¿agua qué? Agua energética. Agua, ¿qué? Agua saludable, no. Agua, ¿qué? Dietética. Dietética. Agua dietética. Agua. Agua reductora, algo así, pues. Agua reductora, me gusta. Agua. No. I don't know. Fitness. What else do we have for fitness? Let me check people. Fitness. We got forma. Agua en forma. ¿Qué tal esa? Agua en forma. No. Forma water. Forma agua. Agua saludable puede ser. I think it's the best one. Saludable o agua. ¿Qué dijo Eri? ¿Agua qué? Agua reductora. Las mujeres, el agua reductora. Lleve el agua reductora, llévela. Agua, limonada, Tampico, agua reductora. Agua, estado físico, forma física. Vive 100, agua reductora también. Eso es un productazo, ¿sí o no? ¿Qué productazo? Agua reductora. Y es la verdad, el agua ayuda a reducir, ¿sí o no? Agua patental, hermano. Agua reductora. Bueno, ya empiecen por ahí. Desde la costa. Agua para adelgazar. Mi entrepreneur venture. Adelgazante. Agua antioxidante. All right. Agua de vida. Aquí tenemos agua alcalina. Agua alcalina. ¿Y eso para qué sirve? Pues para la dieta. Agua sin sal. Agua sin sal. Póngale las pilas. Póngale las pilas a tomar agua. Para disminuir el efecto de las tortillas. ¿Cómo? Que para disminuir el efecto de las tortillas. Exactly. Los burritos. ¿Sí o no? Para hacer maridaje. Tortillas con agua antioxidante. Agua alcalina. All right. So, if we're going to call this stuff fitness water, agua reductora o agua dietética, we have to let people know it actually worked. Tendríamos que hacerle a la gente saber, o teníamos que comunicarle a la gente, demostrarle a la gente, let people know, demostrarle a la gente que en realidad funcionaba. Entonces le dije a Rowley que se pusiera a hacer jumping jacks and push-ups in front of our stand. Le dije a Rowley que se pusiera a hacer ejercicio. Jumping jacks, no sé cómo se dice en español. ¿Sí? Y push-ups si es lagartijas enfrente del stand. Ahora, presten atención, in front. You see it now? In front of. Este es justo ahí, o sea, aquí está el stand y aquí está Rowley. No hay espacio entre. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí sí está in front. Eso es lo en el cajo vimos muchos in front of. Jumping jacks. I'm going to depot jumping jacks. Como mariposas, algo así. Jacks de salto. Saltos. Golpe de salto. No idea. A dar saltos. A brincar. Me puse a brincar. Gatos de salto. No, yo creo que eso no existe en español. ¿Cómo dicen en español esto? Jumping jacks. No, ni idea. De pronto Johan nos hubiera sacado ese embrollo. Mariposa, creo que sí, mariposas. How to say jumping jacks in Spanish? A ver si Google sabe. Creo que saltos de tijera. Eso, saltos tijeras. De tijera. Hacer tijera. Ah, sí, tijera. Yeah, now I start to, like, it starts to tickle in the back of my brain. Empieza como a hacer cosquilla en la parte trasera de mi cerebro. Sí, tijeras. Vamos a hacer tijeras. Saltos de tijera. Sí, yo creo que lo llegué a escuchar en algún momento de mis profesores. Vamos a hacer saltos de tijera, muchachos. Vamos a hacer tijera. Could be. Yeah, I like that. Tijera.
Jumping jacks. Oh, every day you learn something new. You never know what. Jumping jacks, más de tijeras. Tijeras y lagartijas. All right, so there, I learned something new. Jumping jacks, didn't know that. All right, excellent. What did you learn today? ¿Qué aprendieron hoy? What did you learn today? Se aprende mucha cultura con este libro, ¿verdad? Creo yo. Sí. Sí, sobre todo porque, Demasiado. nuevamente, yo creo que algo que empezamos a revelar con esas lecturas es algo que es el hábito de leer genera creatividad, como todo hábito genera creatividad. Con esta recurrencia de que nos damos cita todos los jueves a leer este libro, empezamos a enterarnos de cosas que muchas veces son como tan recónditas y tan próximas al mismo tiempo. Y uno empieza a darse cuenta de cosas que culturalmente uno aprecia sin darse cuenta. Y que ya cuando uno las empieza a ver desde la perspectiva de otro idioma, empiezan a aclararse para uno como que, saltos de tijera, algo tan sencillo como eso. ¿Sí? Y las diferencias que hay. Por ejemplo, cuando Pablo me preguntaba, entonces, ¿cómo se dice vaso desechable? Just cup. ¿Sí? Tan pronto como no sea de vidrio, es a cup. ¿Ya? De vidrio, glasses. Si es de vidrio, es glass. Y si no, si es para tomar y no es de vidrio, es cup. Y como le dijo Chuck, no conozco los de madera, entonces ahí fue donde yo le dije, no, yo sí los conozco. Se llaman totumos. Entonces es interesante y son de esas cosas que yo creo que uno tiene que aprender a enamorarse de la cultura en general. Uno aprende a enamorarse de la cultura en general más, o mejor dicho, la experimenta con todos los sentidos cuando uno tiene el lujo de poderse poner a invertir tiempo en aprender otros idiomas. Parece que es un choque catalítico de percepción de las cosas. Porque uno muchas veces percibe sin percibir, siente sin sentir, vive sin vivir. Y cuando uno empieza a razonarlo, porque se ve forzado bajo un código diferente como el inglés, empiezan a notar cosas desde la perspectiva propia y uno dice, qué interesante, no había pensado en eso. ¿Sí? Y lo que venimos haciendo del juego de la traducción no literal me parece muy importante para que comencemos cada vez a darnos más y más licencia a sentir. Porque es que, nuevamente, el hecho de uno traducir palabra por palabra niega la labor de sentir, básicamente, la limita. Cuando uno no se limita en las palabras, el recipiente que lo contiene a uno es el sentimiento, es el tono, es el propósito comunicativo, es de lo que trata lo que estamos hablando, es la rabiecita que me da, es el calor que me va subiendo, es la enchuquizada que hablaba Juan Carlos, la rambotizada, ¿sí? Y bueno, ahí es donde se empieza a tornar todo muy interesante. Yo creo que se empieza a tornar también en algo similar a lo que narrábamos ayer, que era la improvisación, que es como uno ir armando una nave, un avión en pleno vuelo, que suena ridículo, pero yo creo que dentro de los ambientes de trabajo más artísticos o más creativos es posible ese tipo de salto cuántico de confianza, que uno en realidad, por el hábito de dedicarse uno a hacer algo, puede incluso comenzar a imaginar mundos alternos que son muy interesantes. So that's what I start to notice here. Ese es mi aprendizaje de estas lecciones, principalmente con la de hoy. Me parece que hoy hicimos una lectura mucho más interesante. Me gustó oír el estilo, que es totalmente, sale de dónde sale el estilo de hoy, de la práctica de hacerlo todos los días, todos los jueves. En lo que hice hoy fue que lo hice más cortico, ¿sí? Más cortico para que pudieran ustedes compararse más a Chuck y para que pudiéramos discutir más cada parte, sobre todo con Chuck, que pudiéramos tener más conversación alrededor del texto, que en parte empieza a bordear dentro de lo que es la improvisación. El texto ya está, ¿sí? Pero ¿qué tal si exploramos es el contexto? Todo el área gris que está alrededor del texto, o todo el área blanca que ven ustedes alrededor del texto, y explorarlo con Chuck. Sí, yo creo que empieza a generar un montón de
recursos alternos muy interesantes y procesos mentales. Y cambiarse la dinámica. Ya no lee el estudiante primero, sino que lee Chuck y después la persona. Sí, por lo que estamos haciendo tanto énfasis en trabajar bien esos pitches, esos tonos, esas cadencias. Sí, porque quiero que sea como lo protagónico en estas viñetas que vienen. Lo protagónico que sea la entonación. Sí. Anyway, ¿qué aprendieron ustedes? Aulani, Juanca, Berna, Germán, Edward y Paula. ¿Qué aprendieron, muchachos? Yo aprendí lo de las preposiciones, que uno las utiliza más definitivamente porque in front of no es allá al frente, es aquí, enseguida, aquí al ladito. Y yo aprendí across, demasiadas cosas. Y across sí es allá al frente, eso lo aprendí. Allá es, Ya mejor dicho, aprendimos in de front usted. es aquí y across es allá. Yeah, ¿Cómo, Simona? is near, and across is far. Yo aprendí de usted, profesor. Cuente, ¿qué aprendió, mona hermosa? Sí. ¿Qué aprendí? Cuente, ¿qué aprendió, ojos azules? Te voy a dedicar una canción. Ahora te la pongo, más tarde. Near. Near. Across Across is far. Entonces le tengo una pregunta a Simona. ¿Cuál de los dos es sobre la misma nariz de uno? ¿In front or across? Eso, in front está ahí tal, en toda la naricita, ¿sí? Si usted tiene algo in front, está ahí en toda la naricita, ¿sí? Y si es across, está al otro lado, ¿sí? Puede ser al otro lado de la sala, al otro lado de un río, al otro lado de una calle. Muy rico, ¿sí o no? Yeah, there you go. ¿Qué más aprendieron, muchachos? I learned, teacher, el tú, lo que usted decía, el tú expensive. Interesante. Simplemente decir como que tú expensive quiere decir que no lo vas a comprar, ¿cierto? Exacto, Tienes- too expensive to buy. Invierte, sí. En español lo invertimos generalmente. Bueno, como decía ahora Luis Alberto, que decía que yo no he dicho nunca eso, sí, pero es que Luis Alberto es caleño, ¿cierto? Y yo soy paisa, pero tengan en cuenta, hay que hacer una sumatoria, una agregación de todos los factores para uno decir cómo habla Fabián, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de hogar donde yo viví, la gente que estaba a mi alrededor en el círculo más próximo, mis amigos, mis vínculos sociales, la televisión que yo veía. Estamos hablando de la edad también, o sea, eso tiene que influir ahí, ¿cierto? Porque yo viví en otro mundo diferente al de muchos, ¿sí? Entonces ahí está, es muy interesante eso. Pero desde mi punto de vista, he notado que en el español hay ciertas posposiciones que en inglés son preposiciones y viceversa. Muchas preposiciones en español que en inglés son posposiciones, ¿sí? En este caso, en el inglés sería una posposición el poner lo que no se puede hacer después, mientras que en el español sería preposicional, antes. Diríamos nosotros, no, yo no puedo comprar eso, porque no está demasiado caro. En una conversación, pues, esa sería la lógica. Primero yo diría, yo no puedo comprar eso. ¿Por qué? No está demasiado caro, ¿sí? No sería tan fácil para mí pensar en español, uy, no, eso está demasiado caro para comprarlo ahora. Pero puede ocurrir, you know? Give me just a second. Hola. Venga. A mí me gustó la del drama, la de cuando uno utiliza a y one. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Aquí, muy chévere. For One, sí. Yeah, One instead de a. Yeah. For drama. ¿Cuál otra? No sabía que se decía tips jar, la del tarro las propinas. Sí, todavía está en duda. Sí, ese Vente todavía otra está vez. bien, ¿no? La caja ¿Cuál de está en duda? No, vaya La chiva, ya. caja de las propinas. La caja de las propinas, sí. No se sabe si es el tarro, el bote, las propinas. Yo diría el tarro.
El pote. Hay gente que dice el pote. El pote. ¿Cierto? Échalo en el Sí, pote sí, de las yo cookies. estoy buscando en internet también este pote. Cada vez más indios. Recibirán muchos. Cada vez revelando más el indígena en uno. Mm. Sí. I learned don't have a picture. Don't dump up a picture. Don't have a picture. Botar la mitad de la jarrada. Botar la mitad de la... Ah, sí. Dump out. Eso. Dump out, have a picture. Have a picture. Have A picture. A picture or a picture. Picture. Una belleza, picture. Picture. Sí, esa T no suena, picture. Con chechosa, picture. Dump out, eso. Dump out, have a picture. Yeah. Picture. No, que nosotros en español, como aprendemos muy visualmente, somos muy dados a leer todas las letricas y muchas veces, como en calm, que no se pronuncia la L. El calm down. Calm down. Calm down, calm. O salmon. Calm down. Salmon, eso, para que no vayan a pedir por ahí salmon, porque le traen otra cosa, le traen la Biblia. ¿Usted quería leer cuál salmo, señor? Salmo. No, que no me pase la que me pasó con Chuck, la de Florida. La que no es Florida. Sí, parce. Pero ¿cómo lo marcó de una? Lo marcó de una. Una chantada, me pegó una chantada. Total, porque what? Y todo no como que uy. Eso era como una partida de tenis. Edward le insistía, Florida, you live in Florida, y yo, Corea, no, otra vez, no, que Florida. Y él, nada, no te entiendo, eso era como una partida de tenis. Hasta que Charlie, Florida, yeah. Florida Valle. Él me dijo que no, él me dijo, no Corea, Florida, me dijo él. Ay, qué pena. Sí, por ahí hay una serie de videos que empezaron a sacar en TikTok de gente que va a un supermercado a pedir cosas con el acento cambiado. Vamos a ver si lo encuentro y se los envío. Como quien va a entrar a un supermercado en Estados Unidos y dice, hey, do you have bananas? Bananas. La gente es como que, bananas? You mean bananas? Ya. Y ese es el cuento, que le cambian el acento y es muy chistoso porque la gente no entiende. ¿No viste que yo mandé al grupo de los indios, los hindús, atracando por allá en Estados Unidos, pero con el acentico de ellos? No, es como... ¿No lo viste? Que todo el mundo se reía. De ese humor negro, ¿no? Ese humor negro, esos que cuentan así, humor negro, así como... entonces, lo voy a ver si lo vuelvo y lo reenvío, pero es más gracioso. Es que no pude atracar porque nadie me hacía caso. Pues lo decía en inglés. Y el computador, ¿por qué lo trajo? Pensaron que era de servicio al cliente. Sí. Sí. All right. What else did you learn? ¿Qué aprendió Aola? ¿Qué aprendió? I learned a new word. Which? Steer. Then Stir. I can say stir. I can say I'm going to stir the lemonade. Yes. Exactly. Ojo que no se confundan con steer. Si me cierra mucho la I, suena a como estar en el volante. Steer the car. En realidad no tanto un carro, un bote, por ejemplo. You steer a boat. ¿Sí? Como darle cabrilla un What is the correct pronunciation then? Stir. What is the correct pronunciation? Stir. Presta atención, ya lo habíamos visto en la lección de fonética. La IR, la ER y la UR suenan igual. Simplemente se hunden la lengua con un dedo bien limpio, la punta de la lengua, y los labios van un poco hacia adelante. Como algo así como que alargas la lengua hacia atrás con un hilo. Y luego con otro hilo los labios hacia adelante. Stir. Okay. I'm going to stir the lemonade. I'm going to stir the lemonade. Stir the martinis. ¿Store de tienda? Stir the lemonade. No. Es store. S-T-I-R. Stir es revolver. S-T-I-R. Y store de tienda como este, chico. Store. Y la otra es stir. ¿Sí? Al que le gustaba stir, not shaken, era a James Bond.
James Bond siempre decía que le sirvieran los martinis, stirred, not shaken. Que se los revolvieran, que no se los mezclaran así. Agitado. Sí, porque uno tiene un envase, un flask especial para hacer martinis. Ahí echas el licor, ¿sí? Y luego lo cierras con hielo y lo voleas, you shake it. Esa es una versión. La otra versión es simplemente revolverlo. ¿Y cuál es mejor, teacher? ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a James Bond, es mejor stirred, porque queda con menos agua y no es tan helado. A él no le gustaba tan frío. Pero cuando usted le hace esto, lo enfría mucho. I found something dramatic, like Paula said before, one lady, a lady, instead of a lady. Eso, drama. El drama de una o dos letras más es muy importante. Aquí lo vemos. Si usted dice a lady, es una letra, una palabra, una letra. A lady. Si usted dice one lady, ya quiere decir que lo que viene enseguida es drama. Alístese. Sí, es como un preámbulo, ¿cierto? Es una breve introducción, una abrebocas. Ya si alguien dice, and one lady, ya sé que, ok, ¿qué pasó ya? ¿Sí? O one guy, también puedo decir, ¿no? One guy, ¿qué pasó? Exacto. One guy. Okay. Yo noté mucho que utilizaban pretty annoying, pretty, no sé qué, pretty. Dramatic. Sí, pretty en lugar de Drama. very. En lugar de very. Y recuerden que ese pretty es muy oportunista, lo llamo yo. Puede ser para un lado, para otro, puede ser sarcástico, puede ser totalmente literal lo que es. La camarita sí, mejor dicho. La tengo pegada con plastilina. Teacher, ese sí, cuando empezaba el ¿Sí párrafo. ¿Sí ve? Sí. Sí. ¿Sí ve? O como diría Luis Alberto, mira, ve, porque le te cale. Digo, serio. Sí. Teacher, una pregunta. Cuente. ¿Por qué dice que tiene la cámara pegada con plastilina? ¿Es una webcam la que está utilizando? Sí, o sea, la del no, computador. no es la cámara del computador, es una la del webcam. computador, sí, lo que pasa es que este computador ya tiene como 12 años. ¿Sí o no? Pero es un Mac Pro, es un MacBook Pro y pues para que estas máquinas se dañen es muy complicado, pero ya tiene la camarita muy deteriorada. Entonces, por ejemplo, ahí ven, hay veces que funciona, otras veces no. Ahí ven, pero se ve muy oscuro, claro. ¿cierto? Cambia. Claro. Se ve muy oscuro. Entonces utilizo esta otra cámara que compré y la pego pues por USB, pero la dejé caer. Entonces el pivote o la cosita pues donde giraba ya quedó muy suelta. Entonces me queda como el perrito del taxi. Bailando como un perrito de taxi. Entonces le pongo ahí plastilina y ahí cumple pues la labor. La función. ¿Sí? Pero hay veces que me toca hacerle así como masajes. Te queda como cuando toma vino. Peor. Bamboleando. Una pregunta, mañana la clasecita es a las 3 de la tarde. A las 3. Recuerden que seguimos los viernes y sábados más temprano para que podamos darle la gabela de que sea cómodo para ellos, a los de la región ibérica, al Juanpa, tú sabes que Roque, yo falto a la Titi. Por tema el tiempo, claro, de horario laboral. Sí. No, yo sé que muchos no pueden ir por eso, pero yo creo que es también la oportunidad ahí de hacer que los compañeros del otro lado participen, porque de igual manera para ellos es un complique esta hora. Y aún así siempre han estado ahí presentes, entonces también rico la oportunidad de que aparezcan directamente en el en vivo. Pues ahí está. O sea que el sábado también es más temprano, ¿sí? Sí, yo el sábado la estaba haciendo a las 5, pero ya la empecé a hacer a las 3. Entonces esa es como la idea, que viernes y sábado sea a las 3 y el resto sí en la noche. Entonces quedaríamos realmente quedaríamos con 4 en el horario que nos sirve a nosotros y 2 al horario de ellos. ¿Ya? Listo, va. ¿Cómo van con la viñeta? ¿Una belleza? No. To be honest with you, no le he empezado todavía.
Sí, trabájenle. Por eso muchas veces yo creo que el éxito está en no darle tiempo a la gente. Es más, si yo la publicara el domingo, seguro que más los hacen. Muchachos, el martes en la mañana le publico para que la pongan en la noche. Seguro que lo hacen. Y claro, entre más tiempo como buenos colombianos lo dejamos para el martes 5 de la tarde. Total. Cuente, Germán. ¿Para cuándo es, teacher? ¿Lunes o martes? Para el martes. Ah, ok. Oh, Germán, que usted no me está haciendo ya viñeticas. Y en noviembre, si me falta la viñeta de alguien en una semana, se va inmediatamente. La purga. Voy a empezar a darle vueltas a ese tornillo, a que nos quede ya bien. Ya me he dado cuenta de las amenazas de la purga. No, sí, Teacher, la idea pero es... Cuente. Bueno, yo le comento, lo que pasa es que en estos meses he tenido una serie de situaciones con una importación que tengo y la verdad he tenido pero muy poco tiempo para dedicarle pues a esto y a otras cosas que también hago, ¿no? Claro. Pero sí, yo sé que estoy corriendo riesgo, pero No, vamos a ver si el martes, hacemos sí, una viñeta así sea pequeña. Eso es, hermano. Mire, lo que pasa es que eso es lo que nos mata y precisamente de ahí el tema de la semana pasada que fue hábitos atómicos, que es que uno muchas veces se pone a hacer cuentas alegres, lo llamamos nosotros en mi paisa, cuentas alegres. No, sí, yo me voy a dedicar y voy a hacer una viñetota. Y voy a hacer una viñetota así, y voy a hacer esto y voy a hacer planes que no puede sostener. Entonces, más bien, Ni lo hace que está una haciendo ni en este hace la momento es lo otra. apropiado. Exacto, entonces lo que está haciendo en este momento es lo apropiado. Es, aunque sea una cosita, ya, eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. El uno ponerse a ver si va a hacer una cosa bien bacana y no la hace, no cuenta. Es verdad. Right, Lo guys, que I me leave coincide, you. casi siempre me coincide cuando están haciendo la clase que yo estoy en el camino de regreso de Bogotá a Cajicá, entonces es también complejo participar en la clase, pero bueno, yo los escucho y ahí los estoy siguiendo. Sí, entonces la idea es eso, Germán, ¿no? Te lo recomiendo porque yo sé que yo siempre te veo ahí, siempre te veo atento y todo lo demás, y no me gustaría pues como que te perdieras, porque los que se gradúen en noviembre siguen en intermedio el año pasado, si no, los que se quedaron y quieren volver a empezar, empiezan en básico otra vez. Sí, voy a promover a los que tienen pues como el hábito de esto. Entonces, así no tengan el nivel de igual. Voy a promover a los que tienen el hábito porque es lo que gobierna esto. Como lo dice el caballo. Trotar es muy difícil. Trote todos los días y es fácil, eventualmente. Entonces, en eso yo le estoy apostando mucho, es al hábito, a la recurrencia y a la cantidad de veces, más que a cualquier otra cosa. Por eso insisto mucho, ¿cuántas viñetas? 40, 50, una belleza. ¿Cómo serán las 200? Entonces, no es de hacer una cosa épica, no, haga algo pequeño, ¿sí? Algo que vaya incluso por debajo de lo que usted dice. Bueno, yo puedo hacer una viñeta de 1 minuto, hágala de 30 segundos, todavía más berraco. Y así es. Y ahí sí puede uno sostener el hábito. Y te comentó, Germán, que como te veo, pues que siempre estás ahí y me gusta mucho tu trabajo, sería muy amargo hacerte ir porque no cumpliste con el reto. El reto no es sino de una viñeta. Nadie le ha dicho a usted, haga esto así, 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 así. No, haga una cosita chiquitica y ya, con eso hay. Ok, teacher. Warning received. Warning received. Bernardo, Aola, Juanca, Paula, Eddie, gracias por el apoyo. Nos vemos mañana, si pueden, y si no lo ven en diferido. Have a good night. Thank you, teacher. Good night, guys. Bye, guys, everybody. Bye. Bye. Gato. Gato. El gato. El gato, hay mucho gato por ahí suelto. Copycats.